El Señor, como podéis comprobar, guardó nuestra salida y nuestra entrada, porque el Señor es fiel. Vamos a ver ahora el monte ese dentro de un ratito, cuando pongamos unas fotografías que he traído. Yo no sé si quieren pasar ya las clases, las maestras, o quieren ver algunas de las fotografías que yo he traído en esta noche. ¿Qué quieren hacer? ¿Eh? ¿Se quedan unos minutitos? Bueno, hay muchísimas cosas que contar. Yo quiero ponerles una primera fotografía que algunos dirán, bueno, ¿y esto qué es? No fuimos en ese barco a Israel, pero al lado, ustedes saben que el grupo llegó el sábado por la noche y Miriam y yo llegamos el jueves a la tarde a Israel. Y al lado de donde yo me estaba quedando hay un museo y en ese museo pues se habla de la historia de este barco. Hace un tiempo atrás, 150 y tantas familias aproximadamente de los Estados Unidos sintieron en su corazón ir a Israel cuando ni siquiera existía el Estado de Israel, con el objetivo de evangelizar, con el objetivo de alcanzar tanto a judíos como a árabes, pero con un sistema muy interesante. Esta gente que viajó en ese barco y se llevaron una alegría tremenda cuando en el museo me preguntaron de dónde venía y les dije que de las Islas Canarias, se llevaron una alegría tremenda porque ese barco, hace más de 100 y pico años atrás, paró en las Islas Canarias a repostar cuando venía de los Estados Unidos con más de 150 hermanos que desmontaron sus casas de madera y aparecieron a Israel y entraron por el puerto de Jaffa, lo que nosotros conocemos hoy en día como Jope, y ellos al principio venían con la ilusión de montar sus casas de madera para ayudar con la agricultura, para montar una escuela, un hospital, para ayudar a la gente que en aquel momento vivía en lo que se llamaba antaño Palestina, ¿verdad? Pero no les dieron permiso y tuvieron durante mucho tiempo que vivir en tiendas de campaña, hasta que al final lograron montar sus casas de madera. Muchas de ellas todavía se pueden visitar en el día de hoy, y muchas personas fueron tratadas a través de los médicos que venían. Y hoy por hoy, en el paseo de la ciudad de Tel Aviv, pasa la siguiente, hay una placa donde dice que en agosto de 1866, en honor a las 157 personas que vinieron en ese barco, pues llegaron al puerto de Jaffa y allí se dedicaron a predicar el Evangelio, pero de una forma tal vez diferente, no repartiendo folletos ni tratados por las calles, sino lo primero que montaron fue una escuela, un hospital, le enseñaban profesiones, le enseñaban a la gente a trabajar en el campo. Y yo pensaba, ¿no? 157 miembros de una iglesia en Estados Unidos deciden dejarlo todo para montarse en un barco de vela, atravesar todo el Atlántico, llegar a Israel hace 100 y pico de años para alcanzar a personas para Cristo. Pues muchas personas conocieron al Señor, muchas personas hasta el día de hoy son descendientes de aquellas personas, y cuando tuve la oportunidad de entrar a ese museo que se puede visitar hoy en día, la verdad es que se te ponían los pelos de punta de ver las Biblias, las fotografías de los pastores que venían, en fin, todas las herramientas de agricultura que traían para poder enseñar a las personas que vivían en aquel momento en Palestina, y sobre todo a través de eso, pues llevarlos al conocimiento de Cristo. Y para mí fue muy emocionante poder visitar esa mañana ese museo que está abierto y se puede visitar. He traído una especie de colección de fotografías para enseñarles un poquito los lugares en los que hemos estado. Este es una especie de oasis en el desierto. Estamos en pleno desierto de Judea. El desierto de Judea está a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y en ese desierto fue donde el Señor Jesucristo pasó 40 días y 40 noches siendo tentado. Pero en medio del desierto, en medio de las montañas, hay un monasterio que se levantó en honor al profeta Elías, porque en esa cueva estuvo escondido el profeta Elías, como bien saben ustedes, y llegamos en una época en la que había llovido muchísimo y el desierto estaba prácticamente verde y corría el agua, y bajamos hasta abajo, hasta donde estaba todo ese riachuelo, y entramos una vez más a la cueva del profeta Elías. Y bueno, bajar es muy fácil, pero subir son unas subidas tremendas, pero gracias al Señor nadie se murió por el camino, sino que todos los que bajaron subieron, y ese es el oasis que está abajo en el barranco, ¿sí?
En ese desierto han vivido durante siglos unas personas que se conocen con el nombre de los beduinos. Los beduinos son los que conocen perfectamente el desierto, saben dónde están los afluentes de aguas y son personas que viven allí con toda normalidad. Sería imposible meter a estos beduinos en un piso, en una casa. Y este beduino yo lo conozco hace muchísimos años, se llama Bilal, y cada vez que vamos allí pues siempre nos recibe. Y detrás de él tiene, como él llama, su 4x4. Su 4x4 es un burro que sube y baja montañas perfectamente. Esa es una de las personas que vive allí en el desierto, los famosos beduinos del desierto. Sí. El río Jordán había llovido tanto, 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 que generalmente, hermanos, el agua llega hasta donde está esa línea de boyas. Enfrente, ustedes pueden ver un grupo de personas, eso es Jordania, eso es otro país. Jordania es lo que en la Biblia se conocía con el nombre de Moab, y a este lado, donde estamos nosotros, es Israel, pero había subido tanto, tanto el agua, había llovido muchísimo, que no pudimos bajar las escaleras para llegar al río Jordán. Y bueno, gracias al Señor, la lluvia en Israel se recibe pues con los brazos abiertos, porque es un país que depende totalmente de la lluvia del cielo. Y esa es la parte del río Jordán por donde cruzaron las 12 tribus de Israel. Cuando se cruza esa parte, ya automáticamente enfrente está la ciudad de Jericó, y ese era el lugar donde Juan el Bautista bautizaba hace 2000 años a las personas. Seguimos. Esta fotografía está tomada en el lugar donde nos hablaba nuestra hermana Silvia, es en el norte, ya esto es en el norte, en Galilea, y hay algunas fotografías de ese sitio. Esas son las montañas de las cuales habla el Salmo 121. Os lo voy a leer mientras veis esas fotos de fondo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entre las dos montañas hay un camino por donde iban los peregrinos hace 2000 años a llevar sus diezmos y ofrendas al templo de Jerusalén. Se calcula que se tardaba aproximadamente una semana desde esa parte, desde Galilea hasta Nazaret, y luego ya había bifurcaciones que iban a diferentes lugares. Y en esas montañas llenas de cuevas se escondían los ladrones, se escondían maleantes, personas que sabían que los peregrinos que iban a Jerusalén pues llevaban dinero, llevaban ofrendas, llevaban diezmos, llevaban animales, y era un peligro a veces transitar por esos lugares. Y el salmista, David, pues se inspira y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro siempre vendrá del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Estaba muy bonito Galilea. Ese es el mismo río Jordán, pero en el norte. Fíjense el color de las aguas. Ahí están cristalinas, ahí están limpias. Estaba muy alto el nivel del río Jordán, y están limpias porque eso es en el norte y el otro era ya casi llegando al sur, y por el camino pues lógicamente el río va llevando sedimentos y tierra y barro. Este es un lugar muy bonito en el norte de Galilea que se llama Yardenit. Ahí hemos celebrado bautismos en otras ocasiones. Este es el interior de una sinagoga, para que más o menos se hagan una idea. Ese mueble o ese armario, el Aarón Kodesh, es donde están los rollos escritos a mano de la palabra de Dios, y esa plataforma, digamos, donde hay esa base, es de donde se lee la palabra de Dios, y luego el púlpito que está al lado es de donde se predica. Es una sinagoga muy bonita que está en el Museo del Holocausto. El museo se llama el Yad Vashem, y hay una sinagoga que se puede visitar con restos de sinagogas de la Segunda Guerra Mundial. Y llevé a los hermanos para que vieran por dentro cómo es una sinagoga, ¿no? Seguimos. Una mañana, esto es a las 7 de la mañana, esto es exactamente a las 7 de la mañana, un culto de oración. Miren la cantidad de gente que había. Los que están aquí detrás de esa valla son las mujeres, y los que están al fondo son los hombres. Y todos los días, entre 6 y 7 de la mañana, hay reuniones de oración. Y nos impactó muchísimo, ¿no? Que a esas horas tan temprano, las familias enteras van con su marido, la esposa, los niños, y después de terminar la oración,
se van a donde tengan que ir. Y ese momento era justo a las 7 de la mañana y nos impactó tanto que sacamos esa fotografía. Este es el famoso menorá, es totalmente de oro, de arriba abajo, está expuesto en una plaza en el barrio judío y será el candelabro, la menorá, que cuando se inaugure el tercer templo de Jerusalén, pues será el que se utilizará, ¿sí? Ahí tenemos algo tremendo, es la cara este de los muros de Jerusalén, y esa puerta que está cerrada es el cumplimiento de una palabra profética muy interesante. Yo quisiera leerles en esta noche un versículo para que ustedes vean cómo se ha cumplido la palabra profética de una forma realmente espectacular. Ni esa puerta ni esos muros son de la época de Jesús. Esos muros son del siglo XVI, los mandó a construir Sulimán I, pero está prácticamente en el mismo lugar por la puerta por la que entró hace 2000 años montado en un pollino de asno el Señor Jesucristo. Y quiero que escuchen este versículo. Dice así: Ezequiel está en Babilonia en el cautiverio y el Señor le dice: me dijo Dios, me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella, por lo tanto, permanecerá cerrada. Fue en el siglo XVI, fuera de toda lógica, que este sultán musulmán mandó a tapiar la puerta y delante puso un cementerio para que los sacerdotes y el Mesías cuando venga se contaminen o no puedan entrar por ella. Y sin darse cuenta, cumplió una profecía de Zacarías, de Ezequiel 44, versículo 2, que dice que como el Señor entró por esa puerta, el Dios de Israel entró por esa puerta, no volvería a entrar hombre alguno. Y ahí la ven, la puerta totalmente cerrada, la puerta de la misericordia, o la puerta dorada, o la puerta del este, como también se le conoce. Eso es una palabra profética cumplida. Cuando uno ve eso, te das cuenta de que la Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Seguimos. Todo estaba muy bonito, había llovido mucho, todo estaba muy verde. Allí a la derecha, arriba, tienen el monte Moriah, donde estaba antiguamente el templo. Aquí en el centro lo que veis es el famoso torrente de Cedrón, que estaba muy verde, ya digo, porque había llovido muchísimo. Y aquí a la izquierda, que no se ve, estaría el monte de los Olivos. Ese es el huerto de Getsemaní. Estuvimos con los hermanos una mañana. A los hermanos le impactó mucho entrar en ese huerto que está dentro del monte de los Olivos, donde todavía hay algunos olivos milenarios de la época de los romanos, ¿eh? Y es un lugar muy bonito, un lugar realmente que te quebranta, porque sabemos que fue en ese lugar donde estuvo el Señor Jesucristo doblegando su voluntad, diciendo aquello de: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el famoso huerto de Getsemaní. Ahí tenéis otra fotografía. Ahí tenéis la otra parte del torrente de Cedrón, donde está en el centro, esas columnas, es la tumba del profeta Zacarías. A mano derecha tienen ustedes una especie de pirámide, de mausoleo, que es donde está enterrada la hija de Faraón, la que se casó con el rey Salomón. Y a mano izquierda, detrás de ese arbolito, no se ve muy bien, la tumba de Absalón, el hijo rebelde del rey David. Todo historia, cada piedra tiene una historia, cada lugar, cada rincón tiene algo que contar, todo bíblico, así que allí pisamos y vemos la Biblia cada día, ¿eh? Bueno, eso que yo estoy haciendo ahí, lo hice para que los hermanos que me acompañaban en el grupo vieran cómo se sigue colocando hasta el día de hoy en el brazo izquierdo unas tiras de cuero que en la versión Reina Valera se conocen como las filacterías, se conocen como los tefilín. Y veis que aquí en el antebrazo hay como una cajita llena de versículos bíblicos que lo acercas a tu corazón. Y luego en la cabeza hay otra cajita que también está llena de textos bíblicos, y son las filacterías que se ponían los fariseos hace 2000 años y que se siguen poniendo hoy en día para tener en la cabeza y cerca del corazón la palabra del Señor. Y ese rabino que me conoce hace muchos años la tiene cogida conmigo, y cada vez que me ve entrar a la tumba de David, esa es la tumba del rey David, me pone las filacterías para que le enseñe a la gente cómo se ponen y qué se hace, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ya esto es totalmente diferente. Tenemos la hermosísima ciudad de Tel Aviv. Algunas personas se piensan que en Israel solamente hay camellos, tierra y arena.
Pero Israel es un país muy moderno. Realmente la ciudad de Tel Aviv es espectacular, llena de rascacielos enormes. Y les pongo estas fotografías para hacer un contraste entre lo bíblico, entre lo antiguo y lo moderno. Y ahí tienen rascacielos enormes de esta hermosa ciudad de Tel Aviv. Edificios nuevos, edificios preciosos, edificios de verdad que son realmente espectaculares verlos. Bueno, ahí está Miriam. Toda la costa de Israel, desde el sur hasta el norte, todo es playas y playas y playas y playas. Esa ciudad de Tel Aviv no tiene más de 100 y pico de años, significa monte de la primavera, pero son realmente playas hermosas y también sabemos que lamentablemente se producen pues muchas cosas feísimas, ¿no? Como el famoso Día del Orgullo Gay y todo esto. Pero bueno, esto para que vean el contraste entre lo antiguo y lo moderno. Y vamos a poner un par de ellas más, si les parece. Yo estoy sacando esa fotografía desde una de las ciudades más antiguas del mundo. Tuve la oportunidad de recorrerla toda por la mañana. Es una ciudad hermosísima, Jaffa o Jope en la Biblia. Todavía está en pie la casa de Simón el Curtidor, donde el apóstol Pedro recibió aquella visión que le dijo, levántate, mata y come, ¿se acuerdan? Pues aquí, donde yo estoy, en Jaffa, estoy sacando una fotografía de Tel Aviv al fondo y ahí se puede ver lo moderno. 4000 años de historia tiene la ciudad de Jaffa. Desde ahí salió Pedro rumbo al norte a predicar en Cesarea o en Cesarea la Marítima el Evangelio a Cornelio. En Cesarea era donde vivía Felipe con 4 hijas que dice que lo hospedaron en su casa. Allí estaba Cornelio, allí estaba también el apóstol Pablo preso. Pero fue desde Jaffa o desde Jope, desde donde salió el profeta rebelde. ¿Quién era el profeta rebelde? Jonás. Allí cogió un barco y se venía a España, a la Costa del Sol. Y esas son las callejuelas de la hermosa ciudad de Jaffa. Es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy, muy, muy bonita y toda es así, callejones preciosos. La verdad es que es muy lindo. Tuve una experiencia muy bonita. Estaba sacando una fotografía a una casa muy bonita por fuera y en ese momento salía el dueño. Y el dueño, al ver que estaba sacando fotografías de la fachada de su casa, me dijo, ¿quieres que te enseñe mi casa? Se llama Víctor. Y le dije, sí. Me metió dentro de su casa. Él es un judío de origen griego, pero viene de Estados Unidos, lleva 14 años viviendo en Jaffa, compró 2 casas muy, muy antiguas, las unió, las restauró y tiene lámparas de la época de los otomanos. Es una casa realmente espectacular. En ese barrio viven poetas, pintores, artistas y ellos ponen sus cuadros en las fachadas de las casas. Tú tocas a la puerta del artista y le compras un cuadro y si no te lo puedes traer porque es muy grande, él te lo manda por correo a tu propia casa y es una ciudad espectacular. Yo me levanté muy temprano en la mañana, prácticamente no había nadie por la ciudad y me la recorrí enterita, de arriba abajo. Son todo así, callejones, todo es una ciudad muy, muy bonita. Esta es la casa. Esta es la casa del señor este que os acabo de mencionar, de Víctor. Él hizo ese arco y en la parte de arriba puso ahí una mesita y su casa es abajo, donde tiene la puerta de color azul. Estuve dentro de su casa, un hombre muy amable, un hombre encantador. Y bueno, fue una mañana muy especial. Y una más, ponemos una más y ya está. Esa es la casa de este señor vista desde este lado, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, voy a pedir que pasen ya a las clases de la escuela dominical. Sé que ya están deseando los chicos pasar a las clases, aprender las historias bíblicas y lo que las maestras han preparado para el día de hoy. Los demás nos quedamos aquí. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor que estuvimos orando por niños y cada vez parece que tenemos más niños y algunos que vienen en camino. Amén. En fe lo decimos. Muy bien. Vamos a orar, por favor. Inclinemos nuestro rostro un momentito. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre lo que quiero compartir con ustedes en este día. Y vamos a prepararnos para lo que quisiera compartir con la iglesia en el día de hoy. Te damos muchas gracias, nuestro querido Padre Celestial, por el privilegio que nos das de estar aquí, escuchando tu palabra, viendo estas hermosas fotografías de tu tierra. Queremos pedirte que lo que en esta tarde vamos a oír y a compartir sea de bendición para todos los hermanos, tanto los que están aquí como los que están en sus hogares. Que tú bendigas este tiempo, Señor, y que nuestros corazones estén abiertos y nuestra mente y nuestros oídos también, para que podamos recibir con alegría y con gratitud lo que tú has puesto en mi corazón que comparta hoy con los hermanos. Te doy gracias, Señor, porque guardaste mi salida y mi entrada y todos los del grupo vienen contentos, renovados y bendecidos.
y aquí estamos nuevamente para seguir sirviéndote en tu obra. Gracias por todo, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quisiera hacer un pequeño resumen de algunas cosas importantes y al mismo tiempo pediré oración por algunas cosas que ustedes tienen que saber. Yo les había dicho que el año pasado, cuando viajamos en el mes de noviembre, ¿se acuerdan? Tuvimos una salida junto con el grupo que viajaba con nosotros y otro grupo de personas que tomaron la iniciativa de alquilar un autobús, de venir a buscarnos muy temprano a la mañana desde la ciudad de Tel Aviv. Nos recogieron y nos fuimos con ellos, con este grupo de personas, la mayoría de ellos nuevos completamente, nuevos, y algunas personas de nuestro grupo y una hermana de allí, de la ciudad de Tel Aviv, nuestra hermana Alba, me habían pedido que se querían bautizar. Fuimos al río Jordán, a esa parte, la primera fotografía que les enseñé, y antes de celebrar el bautismo, yo di una palabra, compartí la palabra, expliqué lo que era el bautismo, por qué tenemos que bautizarnos, etcétera, etcétera. Para mi sorpresa, la gente que venía en la guagua, la gente que venía procedente de Tel Aviv, que viven allí hace años, que no asistían a ninguna iglesia, pues cuando yo voy a proceder a bautizar a las personas que ya iban con la intención de bautizarse, ellos me dicen que han sentido en su corazón el deseo de querer bautizarse. Yo vuelvo nuevamente a explicar lo que significa el bautismo, a lo que nos compromete el bautizarnos públicamente en agua, y doy otra vez prácticamente un repaso de todo lo que ya había dicho. Y pregunto, ¿habéis entendido perfectamente lo que acabo de decir? Sí, pastor, sí, lo hemos entendido. ¿Ustedes tienen claro que bautizarse no es un juego ni una moda, sino que es algo que uno tiene que saber lo que está haciendo? Sí, sí. Yo les digo sinceramente, en ese momento me sentí como el apóstol Pedro predicando en el día de Pentecostés. No fue uno a uno por los que se quisieron bautizar ese día, sino que dice la Biblia que fueron compungidos sus corazones, entendieron el mensaje, y la Biblia dice que si entienden la palabra y quieren poner en práctica la palabra, no hay ningún impedimento. Bueno, pues procedimos al bautismo, bautizamos a prácticamente todos los nuevos que fueron ese día a esa excursión, y de ahí nos fuimos a pasar el resto del día a la ciudad de Jericó, donde algunos subieron hasta el monte de la Tentación, donde Jesús estuvo, que por cierto ese día había un calor terrorífico en la ciudad de Jericó, y después de ahí nos fuimos con los hermanos al Mar Muerto y se bañaron y tal y cual. Yo tenía mucho deseo, tenía muchísimas ganas de volver a encontrarme con este grupo de personas que se habían bautizado el año pasado en el río Jordán. Y gracias al Señor, el viernes, al día siguiente de llegar a Tel Aviv, en la casa de nuestro hermano Adolfo y Paula, pues vinieron. Y tuvimos una reunión y fue un encuentro para mí maravilloso, porque yo estaba deseando volver a verles. Allí nos dimos un abrazo y nos saludamos y bueno, fue algo realmente precioso. Allí tuvimos, vamos a decir, un culto, tuvimos una reunión donde se compartió la palabra, donde oramos juntos. Fue un tiempo realmente extraordinario. Y allí se estableció como una norma, como algo fijo, que sí o sí se va a comenzar desde ya a hacer todas las semanas una reunión, o bien en la casa de uno de esta familia o en la casa de cualquier otro hermano, eso da igual, una reunión de estudio bíblico, una reunión para estar juntos, para tener comunión, para orar, para aprender de la palabra, para crecer, para madurar, porque estos hermanos, estas personas que se bautizaron el año pasado, están viendo los cultos. Esto yo no lo sabía, no sabíamos que estaban viendo los cultos, escuchando las predicaciones, escuchando los estudios que semana tras semana estamos compartiendo, y ya se ha establecido, ya digo, oficialmente, por decirlo de alguna manera, que todos los viernes se va a celebrar una reunión con estos hermanos, y esa reunión la va a llevar a cabo nuestro hermano Adolfo con su esposa Paula. Yo quiero ya pedirles la primera petición de oración de la tarde o de la noche. Por favor, hermanos, oren por este grupo de gente nuevecita en el Evangelio. No recuerdo todos sus nombres, pero recuerden que todas las semanas, todos los viernes, este grupo de personas se van a estar reuniendo en un lugar para recibir la palabra del Señor. Pido que cada día, si puedes y te acuerdas,
Ores por estos hermanos. Es un privilegio haber conocido a esta gente tan amable, tan cariñosa, gente buenísima, que tienen ganas de aprender y recibir la palabra del Señor. Yo les pido que por favor oren por ellos, porque, hermano, una iglesia no es un edificio que tiene una campana, que tiene una serie de vidrieras. Una iglesia son cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre del Señor. Eso es una iglesia. Eso es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y yo sentí desde el primer momento que el Señor quería hacer algo y lo está haciendo de una forma hermosa. Está comenzando a hacer una obra en la vida de esta gente nuevecita, pero que tienen un hambre y un deseo de aprender tremendo. ¿Cuántos van a estar orando por este grupo? Gloria a Dios. Les tendré al corriente, les informaré de vez en cuando las peticiones, las necesidades, la evolución de este grupo, así que oren por él. Nuestro hermano Adolfo y Paula estuvieron desde noviembre, que yo estuve allí, el día del bautismo, hasta prácticamente ahora, visitándoles, hablándoles del Señor, y tengo una sorpresa maravillosa. Nuestro hermano Adolfo y Paula es una familia de Tel Aviv que llevan años viendo nuestros cultos. Cada vez que viajamos a Israel nos vemos y llevan años orando para que el Señor les provea económicamente, porque son 3 hijos los que tienen, 2 chicas y un niño. Y me han dado la noticia extraordinaria de que del 15 de agosto al 30 de agosto de este año, toda la familia va a venir para estar con nosotros aquí en la iglesia. Así que ellos están viendo el culto ahora mismo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y que sean bienvenidos. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tan ilusionados. Queremos conocer a la iglesia, queremos conocer el lugar donde tantas veces nos hemos sentado frente a la pantalla de una televisión y durante años conocen los nombres de muchos de ustedes, las peticiones, las necesidades, las cosas que ocurren. Así que gracias al Señor podrán venir y asistir también sus hijas al campamento de jóvenes, si Dios quiere, este año en el mes de agosto. Así que oren para que todo salga bien, para que no haya problemas de última hora, ¿verdad? Sabemos que hay esta especie de plaga, esta especie de psicosis mundial con el famoso coronavirus y todo esto. Hemos viajado. Doy gracias al Señor de que el Señor me cuidó, porque la semana antes de ir a Israel yo estuve en el centro del huracán en Milán. Estuve en el norte de Italia visitando diferentes lugares y están en cuarentena más de 50 y pico mil personas que no los dejan salir ni entrar, pero yo doy gracias a Dios que he podido salir y creo que no tengo el coronavirus. Tengo una corona en el cielo esperándome, pero no es virus, es otro tipo de corona. Así que gracias al Señor me han dicho, bueno, si quieres saber si tienes el coronavirus, respira profundo, mantén el aire unos 10 segundos y si no toses es que no lo tienes. Ahora todo el mundo está cogiendo el aire. Es lo que me han dicho, haga así. Ahí hay una, ya hay una. Ya la tenemos localizada. Hermanos, si tienen que toser, tosan, no se corten, no hay nada malo. Antiguamente la gente tosía, estornudaba y no pasaba nada. Hoy en día estábamos en el aeropuerto, vimos un grupo grande de chinos, tosían y ya salíamos corriendo, ¿no? En fin, también el cuerpo humano tiene que toser y estornudar de vez en cuando, ¿no? Así que no se preocupe. Así que damos gracias al Señor, que el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha usado. Y el día anterior a viajar a Israel, esto es un milagro. ¿Cuántos quieren oír un milagro? El día anterior a ir a Israel estábamos en casa y recibimos un mensaje a través del Facebook de la iglesia de una persona que desde Israel nos pedía oración. Somos una familia así y pedimos oración. Nosotros contestamos al momento y dije que al día siguiente yo iba a estar en Israel. Estando en Israel, los días antes de que llegara el grupo, les recuerdo que el grupo llegó el sábado por la noche y estábamos ya en Israel desde el jueves a la tarde. Al día siguiente, viernes, yo estaba con el hermano Adolfo paseando por las calles de Tel Aviv. Justamente estábamos en Jope, y me suena el teléfono. Porque yo le di el teléfono mío de Israel a esta persona y me suena el teléfono. Me dice, Pastor Manuel Sierra. Digo, el mismo. Soy fulanito de tal. Soy el que mandó el mensaje de Facebook el otro día a la iglesia.
me gustaría conocerte personalmente. Tuvimos la oportunidad de estar 2 veces juntos, aunque nos llamamos las veces que yo estuve en Israel. Es un judío, 100%, junto con toda su familia. Son, si no recuerdo mal, 4 hijos. Y estando en su país, en Latinoamérica, no puedo dar muchos datos, ¿verdad?, a nivel genérico. Estando en Latinoamérica, antes de venir a vivir a Israel, decide un día entrar a una librería evangélica y comprar un Nuevo Testamento. Comienza a leerlo y llega a la conclusión de que el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, es el Mesías verdadero. Un milagro, la palabra de Dios. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Decide por primera vez en su vida romper muchas cosas, muchas tradiciones, temores, etcétera, y asistir a una congregación, una iglesia cristiana evangélica. Permítame la expresión, con tan mala suerte que cayó en un mal lugar, donde la gente pues casi entraban en trance, se revolcaban por los suelos, un auténtico circo. Lo peor que le podía ocurrir a una persona que estaba buscando un lugar de sana doctrina, un lugar sano. Después comenzó la persona que estaba al frente de esa iglesia a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir dinero. La verdad es que el hombre salió realmente escandalizado de aquel lugar. Su primera experiencia con los evangélicos fue terrible. Después de un tiempo deciden viajar a Israel y contacta con un pastor. Cuando le dice del país del cual procede, el pastor literalmente le dice: no quiero saber nada con latinos, son gente muy conflictiva, muy problemática, así que casi no me moleste. Segunda experiencia traumática. No sé cómo le quedaron ganas de llamar a un tercer pastor. Llamó a un tercer pastor. Personalmente le explicó lo que más o menos le he contado a ustedes por encima, y el pastor le dice: antes de hablar con usted y de atenderlo, tengo que orar y ayunar para ver qué es lo que Dios me dice. Y le dije: ¿te llamó? Dice: no, esto fue hace 15 años. Y le dije: pues habrá muerto, ¿no? Porque si lleva 15 años orando y ayunando, el hombre ya habrá muerto. Y me dice, yo le dije: ¿y qué sentiste? Dice: yo me sentí tan indigno. Le dije a mi Señor: Señor, tan malo soy que nadie me quiere ayudar en esta vida. Y entonces yo le pregunto: ¿y por qué me llamas a mí? Porque yo pensé que esto era algo reciente, pero la última experiencia que tuvo con este último pastor fue hace 15 años. Nunca, jamás asistió a ninguna congregación, nunca ha tenido una iglesia donde congregarse, un pastor que le instruya, que le enseñe. Y mi pregunta fue esta: ¿por qué me llamas a mí? Y me dice: porque un día estaba delante del ordenador, viendo, examinando alguna... Es un hombre que sabe muchísimo de la palabra, y bueno, indaga cosas. Estuvimos analizando el Textus Vaticano, el Textus Receptus, en fin, es como si les hablara a algunos en chino, pero bueno. Y me dice: estaba estudiando, estaba buscando en internet y de repente me entra como una especie de publicidad de tu iglesia. Y entré y comencé a ver los cultos y me dice él: veo que te ciñes tanto a la palabra, que eres tan bíblico, que no enseñas tonterías, que cuando terminé de ver algunos mensajes, estuve más de 1 hora en mi casa diciendo: ¿lo llamo o no lo llamo? ¿Lo llamo o no lo llamo? Pero dice, yo les digo lo que él me dijo. Dice: yo oí una voz tan clara como la que tú estás escuchando de mí ahora, que me dijo: llámalo. Pero había una batalla dentro de su interior. Dice: ya es el tercer pastor que voy a llamar. Como este me diga que no, ya es para cortarme las venas, ¿no? ¿Lo llamo o no lo llamo? Después de 1 hora me mandó el mensaje que les acabo de comentar y él me lo enseña con su teléfono. Y entonces nos dimos un abrazo y le dije: ¿qué es lo que tú quieres de mí? Dice: yo quiero que ores por mí y quiero que me enseñes la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Esa noche fue espectacular. Yo en mi vida pensé que en este viaje el Señor me tendría esta sorpresa, este milagro,
con todos los pastores que hay en el mundo, con toda la gente que transmite cultos por internet, que justamente me llamara a mí y que yo estuviera en Israel en ese momento. Es que eso es una cosa increíble. Quedamos otra noche. La primera noche vino con su hijo, la segunda noche vino solo y la segunda noche aún fue mejor que la primera. Oramos juntos y nunca olvidaré parte de la oración que este hermano nuestro en el Señor hizo. Una oración muy, muy sencilla, pero dijo: Señor, oh Dios mío, te doy muchas gracias porque he encontrado a un amigo y a un pastor. Eso me rompió el alma, me rompió el corazón decir: Señor, qué tremendo que en este viaje, aunque uno quisiera encontrarse con algo así, ni soñando, pero el Señor me sorprendió, me regaló un libro extraordinario de un tema que ya hablaremos en su momento. Estuvimos analizando cosas muy, muy, muy profundas, que no es el momento ahora para compartirlas, pero fue una experiencia realmente increíble. Yo no puedo decir su nombre en este momento porque todo esto se está grabando y está saliendo en directo al aire, pero sí les pido que por favor oren por esta familia de Jerusalén, esta persona con la cual he estado hablando. Amén, hermanos. Él no asiste a ninguna congregación, él de vez en cuando todavía asiste a una sinagoga, sus hijos están estudiando, uno de sus hijos está en el ejército y hemos quedado que en mayo, Dios mediante, cuando regresemos, vamos a ir, en este caso me va a acompañar Elena, vamos a ir a su casa y vamos a comer juntos y vamos a orar y vamos a conocernos, pero por supuesto en este tiempo vamos a estar hablando mucho y saludándonos y viéndonos. Todas estas cosas no las puedes llevar en una agenda. Estas cosas no las puedes llevar preparadas, porque aunque las llevaras preparadas, si no son de Dios, estas cosas no se van a dar. Pero yo quiero decirles a todos ustedes, aunque sé que ustedes tienen claro que parte de mi vida parte de mi vida es el ir a Israel, el ministrar a gente allí, el conocer a gente, el que la gente te llame y te busque. Y por eso yo les pido que ustedes oren mucho por estos viajes, porque en ningún momento vamos a pasear. Yo vengo reventado de estos viajes. Es un cansancio a veces más de aquí que del cuerpo, porque es mañana, tarde y noche, preguntas, explicaciones, corre por aquí, corre para allá, y son un montón de detalles, pero cuando la gente es bendecida, cuando surgen cosas como esta, realmente es algo extraordinario. Esta familia, esta persona de las cuales estoy hablando esta noche, no tiene nada que ver con el grupo, aquella gente nueva que se bautizaron el año pasado en el río Jordán, pero Dios está haciendo cosas tremendas, Dios está haciendo cosas preciosas en la vida de estas personas. Y el jueves yo les voy a explicar, yo les voy a traer algo que en mi vida yo nunca me había dado cuenta de este estudio que les voy a traer el jueves. Si pueden, no se lo pierdan. No se pierdan el culto, la enseñanza del jueves, porque llevo casi 40 años, 38 años llevo de pastor y en mi vida he compartido o voy a enseñar lo que voy a compartir el jueves con material que he traído, que ustedes lo van a poder comprobar, realmente increíble. Quiero que le des gracias al Señor cada día por la Biblia que tienes. ¿Cuántos dicen amén? Por esta versión Reina Valera que tenemos, dale gracias al Señor, porque la verdad que es un tesoro lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque hasta la misma Biblia, el diablo se ha atrevido a atacarla, manipularla, tergiversarla. Cosas tremendas que vas a oír, yo las he escuchado por primera vez en mi vida, me imagino que ustedes más o menos igual. Volviendo al Salmo 121, que leíamos hace un rato aquí en la iglesia, este salmo forma parte de un grupo de salmos que se conocen en español. Si ustedes van a su Biblia, fíjense que encima del 120, ¿qué palabra la que pone ahí? Aparte del título, sino ¿qué es lo que pone? Cántico gradual. Encima del 121, exactamente igual, cántico gradual. Encima del 122, lo mismo. El 123, el 124, el 125, cántico gradual. También el 126, ¿sí o no? ¿Y el 127? También. ¿El 128? También. El 129, el 130, el 131. Es decir, hay una colección de salmos que llevan este título. Cántico gradual. En hebreo se llama cánticos de la subida, Shir la Maalot. ¿De las subidas a qué? ¿Y a dónde? ¿Y por qué?
Hay varias explicaciones sobre esto y yo quiero darte las dos. Saben que incluso nosotros cuando estamos enseñando los martes, y les recuerdo que el martes hay clase de escatología, saben que incluso en la clase de escatología no ocultamos información acerca de otras posturas teológicas o acerca de otras opiniones que tienen otros grupos evangélicos, sino que decimos, miren hermano, hay gente que cree en esto y se afianzan o se afirman, se apoyan en estos textos bíblicos para defender su postura. Pero hay otros hermanos nuestros en la fe que defienden tal vez otra postura teológica y hay estos versículos y estos versículos. Lamentablemente yo no fui enseñado así. Cuando yo estudié en un seminario que hace años abrió las Asambleas de Dios de las Islas Canarias, pues te enseñaban en ese instituto lo que las Asambleas de Dios creían. Pero cuando salí de aquel seminario hace ya muchos años atrás, en junio, en mayo del 81, de 1981, no de 1800, de 1981, pues me di cuenta al conocer a otros hermanos, a otras iglesias y a otras denominaciones, me di cuenta de que no todos los creyentes a veces creen en las mismas cosas, ni tienen el mismo estilo o la misma postura teológica ante un tema. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué no me dijeron eso en el seminario? ¿Por qué no me dijeron que hay hermanos que tienen este estilo y que creen en esto, esto y esto? ¿Y por qué no me enseñaron que hay otro tipo de hermanos, otro tipo de congregaciones o de denominaciones que creen todo lo contrario a lo que estos creen o practican? Y con el paso del tiempo comencé a conocer todo tipo de iglesias diferentes, iglesias nazarenas, iglesias, asambleas de hermanos, pentecostales, bautistas, metodistas, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que el mundo cristiano es tan variado, es tan amplio, y por eso es bueno tener una mente abierta y también aprender a escuchar a los demás. El escudo de las Asambleas de Dios, por lo menos en aquel tiempo, yo no sé hoy en día si lo han cambiado, pero me acuerdo que el escudo de las Asambleas de Dios en aquel tiempo ponía AD y abajo ponía Full Gospel, el Evangelio completo. Y teníamos como ese orgullo denominacional de decir, nosotros tenemos el Evangelio completo. Nosotros creemos en todo lo que dice la Biblia y sin embargo, después cuando salí por ahí, me di cuenta de que había otro tipo de hermanos, otro tipo de iglesias, otro tipo de denominaciones a las cuales el Señor ama y son exactamente igual de cristianos o de hermanos como nosotros, que tenían otros estilos y otras formas. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos de que un texto puede tener diferentes interpretaciones. Y ni uno tiene que desechar al otro hermano porque a lo mejor vamos a poner levante las manos. Ni el que levanta las manos tiene por qué cuestionar o criticar o desechar al hermano que no las levanta. Ni un hermano que desea danzar en un momento determinado en medio de una alabanza, por supuesto dentro de un orden y sin romper la armonía de la congregación, se puede sentir libre para expresar su alegría al Señor de esa manera, pero esa que quiere danzar en un momento determinado no tiene por qué cuestionar o criticar o menospreciar a otro hermano o hermana que no siente hacerlo o que nunca tal vez lo hará. Porque son más cosas las que nos unen a otros hermanos que las que verdaderamente nos separan. Y por eso me gusta cuando comparto de un tema, y hoy es uno de ellos, decir, hermanos, hay diferentes posturas, hay diferentes opiniones. No son cosas trascendentales. Si no nos vamos a salvar solamente los que tocamos las palmas y levantamos las manos y los demás se van a ir al infierno como algunas personas de poco conocimiento bíblico tienen. Y cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, esta expresión de cántico de las subidas o cántico gradual, uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? Unos creen que cuando los peregrinos subían de diferentes partes del mundo, y sobre todo de Israel, cuando subían, y es que es la expresión típica en la Biblia, subir a Jerusalén. Jerusalén está casi a 800 metros de altura. Y por eso cuando se va a Jerusalén se dice, subamos a Jerusalén. Y cuando se van de Jerusalén, por ejemplo, al Valle del Jordán, a Capernaum, a Samaria o a cualquier otro lugar, se dice, descendían de Jerusalén. Es simplemente por eso. Y algunos creen que estos cánticos graduales o cánticos de las subidas eran los salmos que cantaban los que subían a Jerusalén en las 3 fiestas establecidas por el Señor en su palabra. Sabemos que Israel es un pueblo que continuamente está celebrando algo. Una vez me dijo una hermana en Las Palmas de Gran Canaria hace muchos años, oye, yo no he visto gente más parrandera que los judíos. Y es que es verdad, están todo el día celebrando algo. Es que termina una fiesta y se meten en otra. Es impresionante. Ahora, esta semana empieza una fiesta que se llama Purim, que viene de la palabra hebrea pur, que significa la fiesta de las suertes.
Y por eso leen el libro de Esther. Sería lindo que en estos días leyéramos el libro de Esther, porque en estos días se va a recordar lo que pasó en los tiempos de Esther, ¿se acuerdan? Cuando Mardoqueo y todo aquello, algo increíble. Y salen de una fiesta y se meten en otra y termina esa y ya están preparándose para la siguiente. Pero había 3 fiestas sobre todo que eran de obligatorio cumplimiento. La primera del año en el calendario religioso era la famosa fiesta de la Pascua, o la fiesta de Pesaj, que significa saltar. Era la fiesta que les recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. La noche cuando se tenía que sacrificar el cordero, pero sin romperle ningún hueso. Era la noche en la que comían las hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud. Era la noche en la que mojaban hojas de lechuga en agua salada para recordar con aquella lechuga, las hojas de lechuga, el hisopo que utilizaron, la brocha que utilizaron los israelitas en Egipto para pintar las puertas de sangre, con la sangre del cordero, para que no hubiera muerte en su interior. Y el agua salada les recordaría siempre las lágrimas que derramaron en Egipto sus antepasados bajo la presión del faraón. El carosed, aquel pastel que parecía un ladrillo con mucha canela, cuadrado, para que recordaran lo que habían construido durante generaciones y generaciones para construir los palacios, los templos y las pirámides de los faraones. El cordero, ¿verdad? El pan sin levadura, porque no había ni tiempo para que leudara la masa, las 4 copas o vasos de vino. Es una fiesta hermosa que hasta el día de hoy se celebra, por supuesto, en Cristo es nuestra Pascua, y el Señor Jesucristo, mira, curiosamente, no digo casualmente, porque no existen casualidades en el Señor, pero curiosamente murió. Y fue la noche de Pascua, la noche de Pesaj, cuando Él toma ese mismo pan, esa matzá, ese pan sin levadura, como una galleta, ¿verdad? Que hay que partirla. Y dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Y esas copas de vino, cogió una de ellas y dijo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Así que todas las veces que comas de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y fue en esa noche de Pesaj, de Pascua, cuando el Señor establece ese nuevo pacto profetizado en el libro del profeta Jeremías. Es una fiesta muy linda, una fiesta que dura unos cuantos días. La libertad, la victoria, la esperanza, una vida nueva. Ya no somos esclavos, ya hemos salido de Egipto. Atrás se quedaron las lágrimas, atrás se quedó el sufrimiento y el dolor, y vamos rumbo a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel y que será nuestra para siempre. ¿Cuántos dicen amén? 50 días después, fíjate, es que todo una detrás de otra. 50 días después se encuentra el pueblo de Israel en el desierto. Ya han caminado una buena tirada. Y Moisés sube a lo alto de un monte llamado el monte Sinaí, y allí Dios se le presenta. Y toda la nación escucha la voz de Dios. Y toda la nación, y no es una mala traducción, es perfecta, dice que vio, no oyó, también oyeron, pero dice que oyeron y vieron el sonido de la voz de Dios y del shofar de Dios. Y allí Dios les da un regalo, les da lo que nosotros llamamos la ley, la Torá. Y entonces cuando baja de la montaña, se encuentra el pueblo en un desmadre, en un descontrol, en un desenfreno terrible. Moisés se entristece y me recuerda cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén y vio aquello convertido en cueva de ladrones y los echa a todos. Moisés se dio cuenta de que había bajado de la santidad más absoluta a la que puede alcanzar un ser humano al ambiente mundano y carnal más depravado de la tierra. Y entonces es cuando él, en un acto que después se arrepentiría toda su vida, quebranta y rompe las tablas de los 10 mandamientos. Y tiene que volver a subir otra vez al monte Sinaí, a recibir otra vez lo que un día el Señor le había dado, pero que él había roto. Cuando vio al pueblo danzando desnudos, una especie de orgía colectiva en medio del desierto, danzando alrededor de un becerro de oro, que decían que era el Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Algo realmente terrible, triste, de pensar que era un becerro de oro que ellos mismos habían construido con sus anillos y brazaletes, cadenas y pulseras. Y dice, no, lo echamos al fuego y salió esto. Ellos recibieron 50 días después la ley, la palabra de Dios. Y para nosotros los cristianos, así como para ellos Pesaj o la Pascua recuerda la liberación de Egipto, para nosotros la Pascua nos recuerda la liberación del mundo, del Egipto espiritual, de las garras del diablo y de Satanás, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, como nosotros la llamamos, a nosotros los cristianos nos recuerda no el recibir la palabra, sino
el Espíritu Santo fue derramado de una forma espectacular como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Allí las personas que estaban en aquella casa, 120, comenzaron a hablar otros idiomas, en otras lenguas que no habían aprendido de pequeño. Lenguas repartidas como de fuego se metían en los cuerpos de cada uno de ellos. Y allí había muchas naciones representadas. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, en la construcción de la Torre de Babel, el Señor había confundido las lenguas y se tuvieron que separar y fueron por todas partes de la tierra. Pero en el día de Pentecostés en Jerusalén, en el famoso aposento alto, en la casa alta, fue cuando recibieron nuevas lenguas y comenzaron a glorificar a Dios. Y dice, partos, medos, elamitas, árabes, cretenses, romanos aquí residentes, tanto prosélitos, les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido, las maravillas de Dios. Y algunos decían, no, esto es una locura, esto es un disparate, es que están ebrios, es que están borrachos. Y Pedro oye el comentario, se levanta y dice, no, señores, no es así. No estamos ebrios como vosotros suponéis. Esto es lo que dijo el profeta Joel, Joel capítulo 2, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nosotros recordamos esa fiesta que para ello es el recibir la Torá. Nosotros recordamos que fue el día en el que Dios derramó su espíritu sobre aquella gente que estaba allí. Pero casi al final del año, aunque hay otras fiestas intermedias, celebran una fiesta que se llama la fiesta de Sukkot, que viene de la palabra Sukkah, que es como una tienda de campaña, con unas enramadas, con hojas de palmera, y recuerdan la peregrinación por el desierto. 7 días viviendo la familia allí metidos, recordando que habían sido nómadas, peregrinos en el desierto, antes de poder entrar en la tierra prometida. ¿Y saben qué? Esa es la única fiesta de las 3 de obligatorio cumplimiento que en Cristo no tuvo un cumplimiento. Es una fiesta que tiene que ver con su segunda venida. La primera, Pesaj o Pascua, tiene que ver con su muerte y resurrección, su victoria sobre el pecado. La segunda, el recibir la promesa del Padre para todos cuantos creyeren, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, dijo Pedro en el sermón de Hechos capítulo 2. Pero la última, dice en el libro de Apocalipsis que cuando Él venga pondrá su sucá, pondrá su tabernáculo y habitará entre nosotros y nosotros viviremos por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿saben el privilegio de poder tener nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, de haber entendido el Evangelio? ¿Saben lo hermoso que es con la edad que tú tienes como joven, como adolescente, tener el conocimiento de la palabra de Dios? Si algo me he dado cuenta otra vez en este viaje es de la necesidad tan grande que hay en el mundo entero de personas, de hombres, de mujeres y de familias que quieran servir al Señor. Pensaba cuando veía ese museo entrando por cada una de sus salas, el sacrificio tan grande que hicieron 157 hermanos nuestros en la fe en el siglo pasado, dejando sus casas, su tierra, sus trabajos, sus amigos, dejándolo todo, montándose en un barco de vela, cruzando todo el Atlántico para llegar a un país que no conocían para tratar de alcanzar a gente para Cristo. Impresionante. Pensaba en el esfuerzo tan grande que hicieron los discípulos cuando conocieron el Evangelio y dice que dejándolo todo comenzaron a seguir a Cristo y posteriormente fueron por todas partes del mundo predicando el Evangelio. Muchos de los que estamos aquí hemos sido alcanzados por personas que dejaron sus países, su confort, sus trabajos, su familia, y pudimos llegar a conocer la libertad gloriosa de Cristo a través del esfuerzo de otras personas que nos predicaron el Evangelio. En este grupo que he llevado ahora a Israel en estos días, venían 3 hermanos. La mamá de estos 3 chicos lleva mucho tiempo viendo los cultos nuestros por internet. Viven en la ciudad de Montreal, en Canadá. Vinieron 3 hermanos carnales, una niña de 13 años, que cuando me enteré que había en nuestro grupo una niña de 13 años, yo dije, ¿una niña de 13 años? Tuvieron que firmar un papel para dejarla salir del país. Su hermana de 23 años y su hermano de 19, 3 hermanitos de Montreal a Nueva York y de Nueva York a Tel Aviv, un viaje de 8 horas, más 8 horas de vuelta, más el de Nueva York a Montreal nuevamente. Cuando le pregunté por su iglesia, me comentaron que en su iglesia hay una hermana
que por distintas circunstancias se tuvo que hacer cargo de la iglesia y tiene 80 años. Cuando vine de Italia hace unos días, les hablé de una carga muy grande que tengo en mi corazón por un pastor amigo mío al cual quiero mucho, Pastor Emanuel de la Crode, que tiene 70 y tantos años. Y venía con esa carga diciendo, Señor, y cuando este hombre ya no esté, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Pero ahora que me han dicho que hay una iglesia en Canadá atendida por una hermana de 80 años, yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que haya gente con 20 y tantos años que se aburren y que no se han planteado seriamente tomar la determinación de servir a Cristo? ¿Cómo es posible que haya personas con más de 70 y 80 años llevando adelante una obra porque no hay nadie? Y mi pregunta es, ¿y cuando no estén, quién va a tomar el relevo? Tanto cuesta decir, yo quiero servirte, Señor. Tanto cuesta el decir, Señor, por ti lo que haga falta. Conozco a un pastor amigo mío, árabe, cristiano. Estuve con él ahora en Jerusalén y me acerqué, dejé al grupo a un lado, me acerqué para saludarlo. Está atendiendo la librería cristiana que hay allí dentro de la ciudad de Jerusalén, la antigua. Es un pastor que lo conocí hace años y le pregunté por su congregación. Le dije, hermano, ¿cómo va la iglesia? Y me dice, ¿cuál? Digo, ¿cómo cuál? Dice, soy pastor en Betlehem, soy pastor en Belén, lugar mayoritariamente árabe. Soy pastor en Jaffa, en Jope, tengo una iglesia. Y estoy atendiendo también a un grupo de hermanos aquí en la ciudad de Jerusalén. Y le dije, 3 iglesias, ¿cuánto trabajo? Y me dice, para nada. Para el reino de Dios, me dice, lo que haga falta. Y ojalá tuviera 5. Y ese es el deseo que yo quiero transmitir a ustedes en esta tarde. ¿Quién será el futuro pastor de esta iglesia? ¿Quién será el futuro pastor del Puerto de la Cruz? ¿Quién será el pastor de Llagostera? Le mandé a los jóvenes, a través de Anderson, un vídeo de una hermana nuestra que asistía a una iglesia en Cuenca y la iglesia, por lo que sea, cerró. Comenzó a congregarse en otra y por motivos que no vienen al cuento ahora, también la tuvieron que cerrar. Esta hermana contactó con el ayuntamiento y ha pedido un salón que se lo han dado gratuitamente. Y esta hermana tiene una mesa con folletos, con Biblias, con bocadillos, con refresco, con café con leche, con té. Y se dedica ella sola a salir por las calles, a invitar a gente para tener una reunión, para primeramente agrupar a todos los que se han desperdigado y en segundo lugar para alcanzar a personas nuevas con el mensaje del Evangelio. Una mujer sola. Creo que pusisteis el vídeo el sábado, ¿no? Una mujer sola saliendo por las calles de la ciudad de Cuenca. Oren también por esta hermana. Sí puedo decir su nombre porque es una hermana que ella dice que se considera miembro de Vida Nueva y está continuamente viendo nuestros cultos, incluso de vez en cuando, o mejor dicho, regularmente también manda ofrendas a la iglesia. Nuestra hermana Patricia, desde Cuenca. Una hermana de Guatemala, pero que lleva mucho tiempo viviendo allá. Yo decía, Señor, la cantidad de cosas que podríamos hacer si realmente nos mentalizáramos de que es nuestra hora, es nuestro tiempo. Yo doy gloria a Dios por estos que vinieron en el barco en el siglo pasado, gloria a Dios, pero murieron todos, ya no hay ninguno vivo. Yo doy gloria a Dios por los profetas y por los apóstoles y por los misioneros que vinieron hace años, por ejemplo, aquí a las Islas Canarias, y yo soy el fruto de aquellos misioneros que recibieron el Evangelio. Pero siempre me he preguntado, no sé si es que me estoy haciendo viejo o qué, ¿quién va a ocupar el cargo cuando faltemos los que hoy por hoy estamos en primera línea sirviendo al Señor? No tengo ningún trauma ni ningún complejo en decir lo que voy a decir ahora, en absoluto. Pero este año yo voy a cumplir 59 años. 59 años. Y yo empecé a predicar el Evangelio con 17. Es decir, que desde los 17 años no he hecho otra cosa en mi vida más que servir a Cristo. Mejor o peor, de una manera u otra, desde los 17 añitos
o 18. Hasta ahora, esa ha sido mi vida. Y cuando me casé, Elena ya tenía asumido de que se casaba con un loco, con alguien que se dedicaba a ir por aquí, por allá, ahora aquí, ahora allá, sirviendo el Evangelio. Y cuando tuvimos a nuestras hijas, pues ellas se entendieron que sus padres tenían un llamado de Dios. Pero muchas veces siento esa impotencia de decir, ¿y cómo puedo yo convencer a un joven con 17 años, que creo que hay jóvenes con 17, 18, 20 años en nuestra iglesia, cómo le puedo yo convencer? ¿Cómo puedo yo clonarme en él o en ella para que su pasión sea servir al Señor hasta el último minuto de su vida? Y he llegado a la conclusión de que por más información que demos, por más viajes que hagamos, por más predicaciones que demos, el único que puede tocar el corazón de la gente es el Señor. Y yo estoy consciente y respeto el hecho de que tú quieras sacarte una carrera y unos estudios y que quieras casarte. Como muchas veces me han dicho jóvenes, yo quiero que el Señor venga, pero que se espere un poquito porque yo me quiero casar. Me han dicho eso. Y está bien, no hay nada malo en que te quieras casar, no hay nada malo en que quieras formar tu familia, pero yo creo sinceramente que como nunca antes, el Señor está más cerca que nunca. Jamás en la historia de la humanidad el mundo ha estado tan alarmado por algo que ni ve. Porque cuando hay una guerra, sabes contra quién peleas. Pero ¿sabes la psicosis, el miedo que hay en el ambiente? Yo lo he notado hoy cuando llegué a la iglesia. Uno me saludó así. Otro me saludaba así. Y yo subí arriba y le dije a Elena, es que ya no sé ni cómo saludar. Porque si doy un beso, porque me contagia. Si no doy un beso, que soso vino el pastor de Israel, ¿no? Vino muy seco, ¿no? Si doy la mano, uy, cuidado hermano, si no doy la mano. Entonces, hasta dentro del pueblo cristiano, hasta dentro de mi iglesia, yo he notado que estamos como raros, ¿no? Estamos como diciendo, oye, está tosiendo mucho aquella, ¿eh? Ya ha estornudado 2 veces. Estamos como a la defensiva, ¿no? Como diciendo que casi me dan ganas de repartir caretas y máscaras y guantes en la entrada de la iglesia, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando oímos de terremotos no nos asustamos. Cuando oímos de un tsunami, pues bueno, de un volcán, pero yo te recuerdo que la Biblia habla de plagas. Y yo pregunto, ¿no podrá ser esto una plaga? ¿No podrá ser esto una plaga? Pero yo quiero darle a la iglesia, y me predico a mí mismo en este momento, ese versículo que dice, ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna plaga tocará tu morada. Y yo me agarro a la promesa de mi Señor. Ninguna plaga tocará la iglesia. Ninguna plaga tocará a los jóvenes. Ninguna plaga tocará a nuestros niños. Ninguna plaga tocará nuestra casa. Confiamos en el Señor. Nos limpiamos las manos. Algunos se ponen careta. Está liquidito ese medio de alcohol o lo que sea. Está bien todo eso. Pero si el Señor no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Podemos echarnos alcohol, rompampero, careta, lo que ustedes quieran en las manos. Pero si el Señor no nos cuida, de nada sirve nada, hermanos. Así que vamos a confiar en el Señor, porque Dios está haciendo cosas tan hermosas y no vamos a creer que el enemigo las va a echar a perder. Yo me alegro muchísimo cada domingo cuando subo aquí arriba y ver la cara de todos ustedes. Y me alegro especialmente de ver a algunos en esta tarde aquí. No dejes de venir, por favor. No te vamos nunca a reprochar nada. Lo que tengas que dejar, lo que tengas que hacer, eso no es problema mío. Ya mi Señor se encargará de decirte cómo, cuándo y dónde. No tengan ningún temor, ni de plagas, ni de falta de trabajo. Tose con toda libertad. No estén ahí asfixiados. Veo a algunos medio morados ya entrando en coma. No se preocupen, hermanos. Relájense. Tosa con toda la alegría del mundo. No pasa nada, hombre. El Señor es nuestro Dios y Él nos va a cuidar. Un aplauso para Él en esta noche. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie, hermanos. Nos ponemos de pie. Dile al Señor, cuídame, Señor, cuídame, Señor, cuídame, Señor. Dios nos cuidó cuando estábamos en el vientre de nuestra madre.